Mi nombre es Paola González Sánchez y les voy a hablar sobre el manejo de las emociones. Estudio la carrera de pedagogía y estoy en el quinto cuatrimestre. Bueno, el manejo de las emociones, como en todo periodo de cambios, en la adolescencia se experimentan emociones nuevas, lo que para algunos adolescentes puede ser un poco más difícil que otros. También debido a las características personales que tiene cada adolescente y el apoyo que tienen, ya sea de un padre, de su mamá, hermanos, familia, amigos o de la comunidad en general. Los jóvenes viven su adolescencia de maneras distintas. No todos los adolescentes van a pasar por las mismas situaciones, no todos los adolescentes van a tener las mismas emociones. Por ejemplo, hay como dos tipos de adolescentes, mientras que un adolescente puede estar viviendo su adolescencia con mucha tranquilidad, obteniendo aprendizajes continuos, con nuevas experiencias. Hay otros que puede ser su periodo un poco turbulento, ya que pues hay cambios constantes, emociones muy intensas y en ocasiones suelen como ser muy vulnerables. ¿Cómo identificar nuestras emociones? Bueno, para responder adecuadamente a estos cambios y a estas emociones depende de muchos factores. Uno de ellos y muy importante son las capacidades de cómo tú te relacionas, cómo tú te ves. Y otra capacidad importante es cómo tú te relacionas con la sociedad. También pues el conjunto de estas habilidades te da las herramientas necesarias para aprender a identificar tus propias emociones y poderlas manejar mejor. Para ser efectivo la identificación y el manejo de tus propias emociones es necesario desarrollar algunas capacidades como la autoconciencia, la autorregularización, la automotivación, la empatía y también las habilidades sociales. ¿Qué necesitamos entender nuestro comportamiento? Bueno, los individuos manifestamos nuestro estado de ánimo a partir de la conducta. La conducta pues es la respuesta de todo organismo vivo ante la presencia de un estímulo o evento que es considerado agradable o no agradable para cada individuo. Es necesario entender que nuestros comportamientos son intentos de los individuos para poder acoplarse al mundo, para también sus creencias y las frustraciones que tienen en la vida. Enseñar a manejar las emociones de un hijo adolescente es un poco difícil, ya que lo cierto es que cuando trabajas con las emociones de un niño menor, pues es más fácil, porque el niño menor depende absolutamente a todo a la madre y también porque la mayor parte del tiempo se la pasa con la mamá, papá o el tutor o el que pues se encarga de él. Entonces cuando nuestros hijos se convierten los niños se convierten en adolescentes, empiezan a vivir muchas situaciones por primera vez, ya sea a manejar un auto, a tramitar papeles de la escuela, universidad o bancos, no sé, préstamos. Y también en algunas ocasiones se presenta también su primera vez en un trabajo. El caso es que cada vez que estarán más a su aire, más libres y tendrán que allanarles el camino, o sea, los papás. Y es verdad que mucho lo tendrán que ir aprendiendo por sí mismos, por sí solos. No siempre van a estar sus papás detrás de ellos. Hay varias cosas que podemos hacer para ayudarlos, pero no completamente. Hay cosas que pues ellos deben aprenderlos por sí mismos. Y a continuación pues daré algunos consejos para ayudarles a sus hijos adolescentes a controlar las emociones. Bueno, el primer punto es ayudarlo a reflexionar. Bueno, en este punto es importante tener un estrecho vínculo afectivo y también de comunicación abierta a su hijo, al adolescente, que pues le permita acercarse a uno mismo, al papá, a la mamá. Y a veces porque los hijos o los adolescentes solo esperan ser escuchados, no necesariamente necesitas decirle lo bueno o lo malo que estuvo, pues lo que hizo o lo malo o lo bueno que estuvo su día, ¿no? Y también que pues se sientan escuchados y acompañados por sus papás o por sus tutores, ¿no? Que no se sientan como juzgados. Un ejemplo sería que, el hijo le dice, tuve una discusión con mi profesor de física y me salí de su clase. El papá le pregunta, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Crees que hubieras podido manejar mejor las cosas
¿O crees que estuvo bien la actitud que tú tomaste? El segundo punto es anticípate, que el niño o el adolescente se anticipe cuando deben realizar alguna tarea importante o cuando tengan un evento familiar ya acordado. Es importante darles recordatorios y ayudarles a tenerlo presente, anotándolos en un calendario, en las notas de su celular, en los recordatorios de su celular, en una hoja que vean toda la mañana en un espejo, ya sea una entrega de un proyecto o de un examen, de una cita al médico, de una cita de trabajo, de una entrevista de trabajo. De esta forma evitamos que pues el adolescente se sienta ansioso o tenga algún problema, en algún momento una crisis por haber pasado algo tan importante, hacerlo que se le haya olvidado, ¿no? Ayúdalo a reconocer y hablar sobre sus emociones, sobre lo que él siente, ayudar a tus hijos a reconocer cómo se están sintiendo ante ciertas situaciones. Una buena manera ayudarlos a cómo controlar esas reacciones. Debemos estar atentos ante aquellas señales de algo que les está perjudicando, que los está abrumando, que les está haciendo mal. Por ejemplo, que cancelaron el proyecto en el que participabas, seguramente te hizo sentir frustrado. ¿Quieres hablar de eso? O que tu amiga no quisiera acompañarte, debe haber sido un poco decepcionante. ¿Cómo te sientes? Platícame cómo te sientes, platícame cómo te fue. No te quedes que sus hijos no se queden con esas emociones que tienen. Cuarto punto es enseñarle a tu hijo a que no todo se debe de tomar tan personal. Este es un consejo que sirve para padres, para hijos, para adolescentes, porque muchas de las cosas que nos llegan a enojar o a decepcionar no han sido realizadas expresamente para hacernos daño, con la intención de hacernos daño, pero de muchas veces lo recibimos de esa forma. O sea, eso lo recibimos como de que muy personal, de por qué haces esto, y pues algunas veces no es como intencionalmente la reacción de los otros. Por lo contrario, es diferente si entendemos que aunque estuvo mal y pudimos haber salido perjudicados, no llevaban la intención específica de lastimar a uno, ¿no? Y también pues enseñarle a tus hijos a no tomarse lo que suceda alrededor de él de forma personal. Sin duda volverán mucho más objetivo y podrán controlar muchísimo mejor sus emociones. El quinto punto pues es predicar con ejemplos. Es imposible tratar de enseñarle a un hijo adolescente a controlar sus impulsos si nos ve maldiciendo a alguien que se te pasó enfrente de la fila, comete una falta de tránsito, se te apagó la computadora, el celular se traba, etcétera. Es indispensable evaluar la forma en la que cada padre, cada adulto mayor se comporta frente a hijos, y también tienen que aprender a manejar estas emociones y trabajar en ello para así poderles dar un buen ejemplo a cada adolescente. El sexto punto y el último es agradece y refuerza su autocontrol. Cuando observamos que los adolescentes o tu hijo logró controlar sus emociones adecuadamente de la mejor manera, no dudes en hacérselo saber. Esto le ayudará a verse como alguien capaz de controlarse y de reforzar sus propias emociones o sus propias reacciones a la primera vez.